Bueno, muy buenas a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Yo tengo puesto introducción dentro del cartel, que ya empezamos, vamos a decir, 10 minutinos tarde, por no pillarnos los dedos. Yo os juro que voy a hablar solamente durante un minuto. Agradecer al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica, por permitirnos organizar estas jornadas, que son las primeras jornadas de artesanía y diseño de Taramundi. Son el primer paso de un calendario de actividades que vamos a aplicar aquí, en el Centro de Artesanía de Brest, como punto neurálgico, con la intención de, en este torbellino de nuevas ideas, algunas obsoletas y perecederas muy rápido y otras que vienen para quedarse, agarrarnos a los conceptos clásicos, digamos, no clásico en el sentido antiguo, sino clásico en el sentido de clave, que suelen decir, ¿no? La piedra que sujeta los arcos para que no se caiga. En ese mundo, yo creo que estaremos todos de acuerdo, particularmente los que estemos aquí, por supuesto, que el diseño es uno de esos que vino en su momento para quedarse, con mucha más insistencia a las últimas décadas, pero incluso en el último siglo. Así pues, prometí que iba a ser breve y lo soy. Vamos a comenzar con 3 charlas, concretamente. Durarán alrededor de 1 hora y luego hay media hora para hacer preguntas también, ¿vale? Comenzamos con Sara Isabel Méndez, que es diseñadora industrial en Sargadelos. Tengo aquí un breve currículum, pero bueno, Escuela Universitaria de Diseño Industrial con grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, y en la Universidad de Coruña el máster en formación del profesorado en educación secundaria. Por el resto, la mayoría de su experiencia profesional reside en los 11 años y 11 meses, casi 12 años ya, que lleva en Sargadelos, y viene con una ponencia que se llama titulada Sargadelos, tradición local con vocación global. Así que le paso directamente la palabra a ella y comenzamos. Muy bien, pues es un honor para mí que me hayáis invitado a participar en estas jornadas y poder compartir esta tarde con vosotros y con profesionales reconocidas del sector como son Inés y Elena Ferro. Y bueno, os quiero contar un poco cómo es mi andadura en Sargadelos. Y bueno, todo empezó hace más o menos más de 12 años ya, cuando Sargadelos estaba organizando unos talleres en los que querían desarrollar unos conceptos innovadores dedicados a hostelería. Yo presenté mi propuesta y la propuesta resultó atractiva. Y me invitaron, me ofrecieron la posibilidad de incorporarme al departamento de diseño de la empresa. Bien, curiosamente, al incorporarme al departamento de diseño no empecé diseñando productos, sino que mi cometido fue diseñar la primera tienda online de la marca. De la mano del equipo comercial que había de aquella y con los escasos recursos que tenía la marca, porque sabéis, no sé si lo sabéis, Sargadelos ha pasado por malos momentos también. Y bueno, lanzamos la primera tienda online de la marca hace 11 años más o menos y comenzamos a vender en todo el mundo. En todo el mundo no, disculpar. En primer lugar en toda España y después vendrían los siguientes pasos. Y bueno, a raíz de ahí, mi labor aquí hoy, lo que os quiero transmitir es un poco la importancia del diseño industrial en una empresa, todo lo que podemos aportar y nuestras competencias y funciones. Entonces, bueno, para empezar y para ponernos un poco en contexto con lo que es Sargadelos actualmente, deciros que es una de las empresas de porcelana más antiguas de Europa, en la que trabajamos ahora mismo en más de 200 personas. Tenemos 2 plantas de producción ubicadas en ambientes rurales, lejos de polígonos. ¿Esto qué implica? Pues unas labores logísticas, organizativas un poco mayores, que os voy a decir que aquí también estáis bastante lejos de ciudades. Pese a ello, disponemos de 15 puntos de distribución exclusiva, es decir, marcas que solo venden Sargadelos, tiendas que solo venden Sargadelos, y más de 70 puntos de distribución multimarca, nacionales e internacionales. En estos últimos años hemos tocado palos como Milán, estamos presentes en la Rinascente, estamos presentes en Palacio de Hierro, en México, y en París y en el MoMA de Nueva York, que fue uno de nuestros grandes hitos. A mayores de todo esto, disponemos de 2 museos Sargadelos, uno en cada planta de producción, que después lo veremos. Esos museos, uno está dedicado más a la parte de cerámica y otro a la parte de arte contemporánea gallega, ¿no? Sobre todo pintura. Y una de las apuestas de estos últimos años fue incluir tabernas Sargadelos. ¿Esto qué es? Esto es otra manera de que la gente disfrute de Sargadelos en otros contextos, ¿no? Pues es una oferta gastronómica propia de Galicia, porque intentamos explotar un poco la identidad gallega y pues es una manera de llegar a otros públicos de otra manera. Ahí en esa presentación veis un poco los palos que quisiera tocar.
una breve historia de lo que es Sargadelos, las infraestructuras, las fábricas que tenemos, el proceso productivo, las líneas de producto que manejamos ahora, que se fueron diversificando en estos últimos años, qué es el diseño dentro de Sargadelos, es decir, los ámbitos de trabajo del departamento, las colaboraciones, que es algo importantísimo porque nos abren nuevos públicos, los puntos de venta y, por último, el tema de la restauración. Entonces, bueno, empecemos un poco con historia, ¿no? Como bien dice aquí, toda historia tiene un comienzo. La nuestra empieza en 1806, cuando Antonio Raimundo Ibáñez, posterior marqués de Sargadelos, que comentábamos antes que nació aquí cerca, en Santa Eulalia de Oscos ou Santalla de Oscos. Bien, inicia un proyecto que cambiará para siempre el panorama de industria y arte gallego. ¿Qué hizo Ibáñez? Pues aprovechó, veis ahí un poco el 1806, es un grabado de su persona. En 1806 aprovechó los yacimientos que había cercanos a la parroquia de Sargadelos. El nombre de Sargadelos viene porque la parroquia, el lugar donde se sitúa esa fábrica, se llama así, Sargadelos. Aprovechó unos yacimientos de caolín que había y se aprovechó también de que por conflictos bélicos, debido a conflictos bélicos, estaba cortado un poco la importación de cerámica, ¿no?, a España. Entonces, claro, fue un ejemplo de planificación industrial enorme porque supo aprovechar las circunstancias y las materias primas que tenía a su disposición. Bien, la historia de Sargadelos pasa por diferentes etapas. Como podéis ver, la cerámica de antes no tiene mucho que ver con lo que conocemos ahora como Sargadelos, ¿no?, ese tono azul. La cerámica de antes imitaba un poco lo que estaba de moda de aquella, que era la cerámica inglesa, tipo Bristol. Si alguien tiene alguna pieza de porcelana de estas épocas, se puede saber, mediante estos sellos característicos de cada etapa, se puede saber a qué etapa pertenecen, eso es. Y bien, llegamos a la última fase, en la que estamos ahora mismo, que se inició en 1969, de la mano de Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane, que son estos dos personajes que están aquí, artistas multidisciplinares. Y bueno, ellos idearon el Sargadelos tal y como lo conocemos hoy, el Sargadelos que potencia y exporta a Galicia, la singularidad de Galicia, y que lleva el azul cobalto por bandera. Me parece significativo hablar un poco de Isaac Díaz Pardo porque se dice que en su momento quedó maravillado tras leer un libro de Felipe Bello Piñeiro donde se comentaba un poco la historia del marqués de Sargadelos, ¿no?, cómo montara la empresa. Y dijo en plan, hombre, pues esto, o sea, es un pasado industrial que fue glorioso en Galicia. Y empezó a investigar un poco con los mismos caolines que había trabajado el marqués de Sargadelos. Empezó a trabajar en un pequeño taller que tenía en el Pazo de su mujer en Sada. Esto fue en 1949. Y mirar la proyección que tuvo, que 3 años después, en el 52, ya disponía de 100 empleados, ¿vale? Empezando en un taller pequeño, en 3 años dispuso de 3 empleados. ¿Qué pasó aquí? Evidentemente, el diseño era parte fundamental, sus diseños gustaban y también tuvo éxito debido a la poca competencia en la producción de porcelana de calidad que había en esa época. Bien, animado por sus amigos, no sé si conocéis esta parte de la historia, fundó una fábrica de porcelana en La Madalena, en Argentina. Aquí podéis ver imágenes de este taller pintando las piezas de porcelana, y allí tuvo contacto con el movimiento exiliado de Galicia y con Luis Seoane, que os lo mencioné antes, que aparece en esa imagen. Y desde allí idearon un poco una organización que le pusieron por nombre Laboratorio de Formas y que quería volver a representar el auge que tuvo Sargadelos en un pasado, lo querían volver a replicar. Entonces, bueno, empezaron las obras del Sargadelos que conocemos ahora cerca de las antiguas. Veis aquí unas imágenes de cuando se empezó a proyectar la planta de producción. Veis ahí niños que después acabarían trabajando todos en la fábrica porque, claro, para el lugar supuso un sitio importante donde ganar dinero. Y bueno, ya veis ahí también fotos, imágenes de los coches de la época. Bien, en cuanto a infraestructuras actualmente, disponemos de una fábrica en Ocastro, Sada. Esta fábrica tiene un museo de arte contemporánea digno de ver. Aparte tiene una planta de producción, se especializa más en relieve. Conoceréis Sargadelos también por relieves blancos, pues sobre todo esta fábrica está especializada en ello. Aparte de ello, en breves, para el mes que viene, abriremos una taberna gastronómica ahí también para un poco atraer un poco a la gente a que disfrute de la experiencia de Sargadelos. Y después tenemos la fábrica de Sargadelos en Cervo, Lugo.
Bueno, podéis ver ahí la planta circular que estaba proyectada en boceto en una de las imágenes anteriores. Actualmente es la matriz de la empresa. Bien. La fábrica circular, la planta circular esta que vemos aquí, se quedó pequeña en su momento debido a la demanda que había de porcelana de Sargadelos y se hizo esta ampliación que veis por aquí en los años 80. Ahora mismo disponemos de un museo y una taberna ya en pleno funcionamiento. Bueno, en cuanto al proceso productivo de Sargadelos, a ver, disponemos de un proceso productivo semi-artesanal, ¿vale? No es artesanal puramente, pero dispone de muchísimas fases antes de poder ver el producto final. Entonces ahora os voy a enseñar un poco mediante vídeos, en plan, qué hacemos en cada una de las fases, un poco por arriba. Vamos a empezar. Bueno, aquí vamos a hablar de origen, ¿no? De cuando proyectamos las ideas, la parte de diseño. Podéis ver ahí bocetos tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, aplicados ya sobre formas. Y en esta fase, a diferencia de años anteriores, de tiempos anteriores, ya nos apoyamos mucho en programas CAD que nos dan agilidad a la hora de diseñar. Una vez, vamos a ir cerrando, son vídeos muy cortos, a ver. Una vez tenemos la idea que queremos desarrollar, hay que pasarlo a las 3 dimensiones. Entonces, para ello, en el departamento de diseño, los diseñadores tenemos un taller en el que mezclamos técnicas tradicionales, tallado tradicional, con técnicas más de ahora, ¿no? Impresión 3D. Entonces, vamos mezclando los procedimientos para conseguir un poco de agilidad y poder ver los volúmenes cuanto antes posible. Podemos ver cómo al final también están tallando de manera manual. Una vez que tenemos el modelo ya preparado y listo para producción, entra en juego el departamento de moldes. Es un departamento fundamental. Si un molde está mal hecho, esto se va a replicar en todas las piezas que salgan de ese molde. Entonces tratamos y mimamos con cuidado toda esta parte. Los moldes es una parte fundamental de la empresa. Una vez que el molde está listo, entraríamos en el proceso de colado. El colado que es, se rellena con pasta de porcelana, los moldes, se espera que el molde absorba un poco por capilaridad y genere como una especie de caparazón de la forma exterior y se vacía el restante. Nuestras piezas no son macizas, sino pesarían un montón. Bueno, podéis ver ahí cómo están desmoldeando. Las pastas se fabrican también en nuestra empresa. Se muelen en molinos durante muchísimas horas, materias primas como caolín, cuarzo, feldespato y silicatos. Si bien el caolín en sus inicios era de cerca, de Burela, ahora no, claro, esa beta de mineral se acabó y ya no podemos disponer de él por el momento. Ahora esperar un momento que me acabo de... Bueno, una vez la pieza está colada, se meten unos secaderos, ¿no? Tiene que estar más o menos en torno a unos días para que se seque, para que pierda humedad y que la pieza no se agriete, ¿no? Antes de la primera cocción. Estos secaderos están muy bien pensados porque aprovechan el calor residual del horno principal de Sargadelos, ¿no? Entonces se meten ahí las piezas y están durante unos días antes de proceder a la primera cocción. La primera cocción, veis ahí, es una vagoneta en la que se van componiendo las piezas lo más juntas posibles para aprovechar bien el espacio y que la cocción sea buena. Y bueno, cocemos a 800 grados durante más o menos 8 horas. Esta primera cocción es muy importante porque le da consistencia a la pieza, la hace manipulable y a mayores la prepara para recibir el color. Es el siguiente paso. Sargadelos tiene 2 técnicas de aplicación de color muy características. La primera es la decoración por estarcido, que es decoración con plantillas mediante aerógrafos, y la segunda es el pintado a mano. En la decoración con estarcido, que podéis ver aquí, utilizamos plantillas que se recortan en su mayoría a mano y bueno, se van aplicando colores. Evidentemente, si un diseño cuantos más colores tenga, más caro va a ser porque lleva más tiempo de producción. Podéis ver ahí. Después el pintado a mano.
En este caso, bueno, nuestra compañera tiene un modelo original y lo que va haciendo es replicando línea por línea todos los elementos de ese modelo hasta conseguir una pieza similar. Lo veis ahí, tiene ahí el modelo ahí detrás y va pintando poco a poco. Claro, todo esto es muy, muy laborioso y lleva mucho tiempo. Bien, la última no. Una vez tenemos la pieza decorada, acabo de colar, así. Una vez tenemos la pieza decorada, la sumergimos en un esmalte, que es lo que le aporta el brillo característico a las piezas, ese vidriado que protege la decoración. Llama mucho la atención que una vez la pieza se le sumerge en ese baño, pierde la decoración, es como si la ocultase, y esa decoración vuelve a aparecer tras el horneado. Podéis ver ahí. Y por último, y la fase final, sería la de cocción. Bueno, el horno de Sargadelos es un horno único porque se fabricó allí y específicamente para nuestra planta de producción. Es un horno de alta temperatura, cocemos a más de 1400 grados. Esos 1400 grados, ¿por qué? Porque adquiere la porcelana unas características técnicas muy buenas, tanto de brillo, color y pureza. Y bueno, un poco seguimos ahora mismo con la presentación. Como podéis ver, es un proceso semi-artesanal. Vamos a ir aquí. Y ahora os lo voy a ejemplificar rápidamente con una pieza característica, que es el diseño de un búho, que le llamamos Moucho Señorito. En este caso, para componer este búho, la pieza no sale de un único molde, sino que se compone de varias piezas que salen de muchos moldes. Podéis ver ahí todas las piezas y cómo nuestra compañera va montando una por una, componiendo y ensamblando hasta que obtiene la pieza final. Esta pieza, una vez pasada por los secaderos, entra en la primera cocción, que le llamamos bizcochado, se decora a mano, podéis ver ahí. Aquí ya están preparados para sumergirlos en el baño. Y aquí, por último, en la cocción final a más de 1400 grados. Llama mucho la atención en Sargadelos que toda la planta de producción, que es visitable y es gratuita, está llena de carteles, ¿no? Ahí podéis ver carteles en el horno, que bueno, son carteles antiguos que le indicaban un poco a los operarios qué debían de hacer a la hora de operar con el horno, ¿no? A la hora de dar la alimentación a ese horno. Y bueno, son un ejemplo de diseño gráfico muy bueno. Y aquí por fin tenemos la pieza final. De aquí llama la atención que la pieza original, el modelo, tiene contracción con respecto a la pieza final, o sea, la pieza final tiene contracción con respecto al modelo. Tenemos que trabajar siempre con en torno a un 14% más grande porque, claro, en los procesos de cocción la pieza va mermando. Bien, como podéis ver, todo el proceso es bastante semiartesanal. ¿Qué pasa con el desarrollo tecnológico, ¿no? en Sargadelos? Pues claro, nuestra producción artesanal, al ser una empresa de larga trayectoria, pues está bastante optimizada. Evidentemente siempre se pueden hacer mejoras, pero está bastante optimizada. Y nos interesa que siga siendo artesanal, porque si no, no nos diferenciaríamos del resto. ¿Dónde podemos aplicar estas tecnologías de ahora, de hoy en día? En las primeras fases de desarrollo del producto, sobre todo en diseño, que es donde nos dan agilidad. ¿Qué herramientas utilizamos? Pues herramientas CAD de modelado para previsualizar cómo serían los modelos, herramientas de impresión 3D, el corte láser y mecanizados con fresadora CNC. Bien, me imagino que os pasará también a vosotros, en plan, ¿qué pasa con el relevo generacional en empresas como las nuestras? Y sobre todo como las vuestras, que es mucho más complicado. Porque no hay formaciones específicas que te preparen para trabajar en estos procedimientos, en estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al relevo generacional, para nosotros es importante que cuando vemos que una generación está llegando a los últimos años de vida, de trayectoria profesional, convivan ya con las generaciones nuevas y que ese tiempo que sea lo más dilatado posible para que se produzca la transmisión de conocimiento. Esa transmisión de conocimiento, aunque pudiéramos pensar que solo es en un sentido, es en los dos,
porque las nuevas generaciones también nos dan nuevas ideas y nos aportan nuevos puntos de vista que igual nosotros no caíamos en ellos. Y os pongo, por ejemplo, en el departamento de diseño de Sargadelos, actualmente es un equipo joven, somos 5 personas y 2 de ellas tuvimos la suerte y la ocasión de convivir con diseñadores de los antiguos. Ellos nos enseñaron un poco las técnicas de trabajo artesanal y el lenguaje de Sargadelos. Y nosotros también lo que les enseñamos fueron herramientas para dar la agilidad a esos procedimientos de diseño, para que pudieran ver las cosas antes. Y a mayores de todo eso también les dijimos qué es lo que demandaba la gente joven de una empresa como Sargadelos, que eso también es importante saber. Y entonces, bueno, ¿qué demanda la gente y qué está haciendo Sargadelos últimamente, ¿no?, en cuanto a líneas de producto? Pues nos estamos diversificando, ¿no? Ahí podéis ver las líneas de producto que se trabajan actualmente. Después entraremos un poco más en pormenorizando en cada una de ellas. Las de siempre son mesa, decoración y joyería. ¿Qué pasa estos últimos años? Pues vimos que a nuestros clientes, y podemos llegar a más gente, si les ofrecemos el mismo diseño de Sargadelos, pero aplicado en otros soportes, ¿no? Entonces aparecieron las líneas de producto de fragancias, de complementos, de iluminación y de mobiliario. Vamos a entrar por antonomasia a la categoría que más vendemos, ¿no?, la de servicio de mesa. Podéis ver ahí diferentes platos, este es el catálogo. No solo fabricamos en azul, fabricamos en más colores, pero como podéis ver todo sigue una línea, ¿no? Todo sigue una línea que al final es lo que hace que sea reconocible tu producto, porque más o menos, en plan, las líneas diseñísticas te llevan a lo mismo. Aquí podéis ver también cómo se desarrolla, por ejemplo, en un servicio de mesa, en unas cafeteras, juegos de desayuno. Podéis ver también cómo optimizamos, ¿no?, a una misma forma, la que podéis ver aquí, se le aplican todos estos decorados de aquí abajo. Y bueno, ¿qué nos planteamos hace unos años? Nosotros lo que más vendemos es servicio de mesa. ¿Qué es el complemento natural para la gente que viene a comprar mesas Sargadelos? Pues el textil de mesa, o sea, mantelerías, ahí podéis ver. Empezamos a lanzar una colección de mantelerías basándonos un poco en los diseños icónicos de la empresa, y también empezamos a dar el paso al tema de la cristalería hace más o menos 3 años y a los cubiertos. Entonces, ahora mismo una persona que entre Sargadelos puede montar una mesa con todos los elementos. En cuanto a decorativo, que si bien es una de las categorías que también más se vende en Sargadelos, vemos que ahora mismo, o sea, la gente joven, los tiempos están cambiando, la gente cada vez tiene menos espacio en las casas y, bueno, es más reacia a comprar decorativo que sea meramente decorativo. Entonces, abogamos un poco por un decorativo más funcional, ¿no? Como podéis ver ahí, jarrones, huchas, maceteros, o sea, algo que el usuario le pueda encontrar una función en su casa y que asimismo sirva para decorarla. Joyería. Sargadelos ya desde hace muchísimos años tiene una línea de joyería tradicional cuya manufactura es muy, muy artesanal. Podéis ver aquí en las imágenes de abajo, es casi como hacer repostería. Se labran a mano con herramientas de lo más llamativas, con brocas, y se pintan a mano una por una. Toda esta joyería, estas placas de porcelana, se montan en materiales de alta calidad, como puede ser plata, como puede ser oro y cuero. ¿Qué pasa? Vimos que con este tipo de joyería no llegábamos tampoco a todos los públicos. Entonces, apostamos por lanzar una joyería un poco más contemporánea, más simple, no solo para la gente joven, sino para la gente del día a día, que quiera llevar algo que no tenga tanto peso visual. Y bueno, os quería poner como caso paradigmático la colección Playas de Galicia. Esta colección nació de, bueno, queríamos sacar una línea de joyería que llegara al máximo público posible, a las máximas generaciones. Entonces abogamos por un diseño tranquilo, ¿no?, un diseño simple, y jugamos un poco con las sensaciones de la gente. En plan, les pusimos de nombre, las bautizamos con playas significativas del litoral gallego. Entonces aquí que jugamos un poco con el apego de la gente, no solo en plan, pues tenían ciertas reminiscencias que puede ser pues el lugar natal de cada uno, el lugar de vacaciones. Y bueno, la verdad conseguimos un producto muy transversal porque actualmente lo llevan todas las generaciones, se ven desde niñas, adolescentes, lo lleva muchísima gente y a día de hoy siguen siendo una de las colecciones que más se venden de joyería.
Otra línea de trabajo que incorporamos en estos últimos años fueron el tema de las fragancias. En el tema de las fragancias, claro, incorporamos algo que no es porcelana, incorporamos olores. Intentamos mantener el mismo discurso que la porcelana, es decir, olores que evoquen, que puedan evocar a lugares, a cosas singulares de Galicia. Vais a ver ahí, algunos se desarrollan en relieve, aquí tenemos relieves blancos. En el tema de fragancias tenemos desde perfumes corporales hasta velas y difusores en sticks. Por último, en estas categorías tenemos el tema de complementos, que también es algo de reciente elaboración. Aquí me gustaría haceros la pregunta, que es, en plan, ¿un bolso tiene que llevar porcelana para que sea de Sargadelos? Pues no, no tiene por qué llevar porcelana, porque si utilizamos el mismo lenguaje que se utiliza en las piezas, puede parecer de Sargadelos sin llevar porcelana. Ahí tenemos el ejemplo de uno de los primeros bolsos que salieron, que se inspira en esta pieza, que es un homenaje al barroco gallego. Y después, bueno, también poner como ejemplo esta última colaboración que hicimos el año pasado y que ha sido todo un éxito, que es la navaja Sargadelos de Taramundi, y es un buen ejemplo de que como uniendo dos marcas de calidad reconocible ofertamos un producto bueno y de calidad reconocible, está claro. En el caso de complementos seguimos, bueno, veis que también diversificamos paraguas, bolsos y pañuelos de seda. Otra de las categorías que estamos manejando es iluminación. Hicimos unas primeras pruebas en iluminación. La porcelana tiene una característica, que es translúcida. Entonces queríamos aprovechar un poco esa translucidez. Aunque nos parezca opaca, no. La porcelana, cuando se le pone un foco de luz, es translúcida. Y aparecen estos efectos que veis aquí, que son muy llamativos. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en ella, pero queremos darle un poco, estamos ahora mismo tratando de darle un paso más, ¿no? En plan, tenemos ahora mismo 2 lámparas nada más y estamos intentando ampliar un poco esta colección. En cuanto al mobiliario, desde siempre las fábricas de Sargadelos contaban con 2 carpinterías. Cada una de ellas, claro, cada una de las fábricas una carpintería. Estas carpinterías que daban servicio al posible mobiliario para las fábricas o al posible mobiliario para las tiendas. ¿Qué vimos ahí? Claro, eran diseños que eran también muy identitarios de Sargadelos. Vimos que la gente nos empezaba a preguntar por ellos y con interés de compra. Entonces, bueno, empezamos a promocionar y a hacer algún tipo de prototipo y vimos que tenían buena acogida. ¿Qué pasa? Que no tenemos ahora mismo la capacidad suficiente para sacar una línea de mobiliario. Pero bueno, estamos investigando en cómo hacerlo. Y otra de las líneas de producto en la que trabajamos mucho en el departamento de diseño son los pedidos especiales. Este tipo de figuras no los tenemos en nuestro catálogo. Son colaboraciones que hacemos con marcas e instituciones que nos piden unas figuras conmemorativas o algo especial basado en las imágenes, en su imagen corporativa. Os pongo como ejemplo este molinillo que es reciente para la empresa de especias Carmencita. No sé si la conocéis, está empezando, es una empresa del Levante. Llama mucho la atención que como conmemoración de su centenario que acudan a nosotros, pues es para nosotros un orgullo. Y bueno, este proyecto fue un poco complejo porque no solo había porcelana, sino que había una parte de madera y había también un mecanismo de molienda. Entonces, bueno, sí que es algo que nos dio un poco más de trabajo, pero el resultado ha sido satisfactorio. También podéis ver ahí la reinterpretación en lenguaje de Sargadelos de la botella de Coca-Cola. Hacemos también aplicaciones murales. Este es un mural de un mercado gastronómico que hay en Santiago, el mural de la Galiciana. Entonces, bueno, aquí nos basamos un poco también en las actividades de los productores, ¿no? De los pescadores, de los labradores, que posteriormente esos productos son los que los clientes y usuarios pueden degustar aquí. El proceso de producción de los murales es muy complejo. Como podéis ver aquí, las plantillas son enormes, dan mucho trabajo, pero bueno, también es cierto que el resultado es agradable. Este es un mural que se hizo de Muller e Carballón para la tienda de Oviedo. Y esto es un mural de una sirena que se llevó a la inauguración de la tienda de Madrid para llevarles un poco de nuestro mar de aquí de Galicia. Y bueno,
Y empezamos ahora a hablar un poco de lo que es el diseño en Sargadelos, ¿no? De los ámbitos de trabajo del Departamento de Diseño en Sargadelos, que hacemos allí los diseñadores. Principalmente diseñamos productos, evidentemente, damos también apoyo a los procesos productivos, es decir, cuando una pieza está en producción y necesitan una herramienta específica, algún tipo de mejora, pues recurren a nosotros y entre todos intentamos hacer que el proceso de reproducción de las piezas sea más fácil. Hacemos también labores de diseño gráfico, jugamos con tipografías, catálogos, cartelerías, folletos, todo es para apoyar al diseño de producto del inicio. Hacemos también labores de comunicación y marketing, cómo se comunican los productos en la tienda, comunicación en redes sociales. Labores de interiorismo, gestión de espacios, museos, las nuevas tiendas. Y también estamos metidos en las decisiones estratégicas de la empresa. Aportamos ideas de nuevos nichos de mercado y de tendencias que pueden resultar atractivas a nuestra marca. En cuanto al diseño y desarrollo de nuevos productos, claro, aquí todo parte de una idea, ¿no? Tenemos una idea y es la que queremos llevar a cabo. Siempre tenemos que hacer una investigación inicial profunda, es decir, saber si existen ya cosas en el mercado, qué hay de todo ese producto, qué existe ya, cosa que no es nada fácil hoy en día porque la cantidad de información es elevadísima, pero bueno, hay que saber depurar y hay que intentar ir al grano. Una vez que sabemos qué producto queremos y tenemos información acerca de ese producto, entramos en una fase conceptual, que sería la fase de bocetados, ¿no? Empezamos a bocetar en 2 dimensiones, algunas veces bocetamos a mano y otras veces bocetamos directamente en el ordenador. Una vez el boceto está aprobado, pasaríamos a la creación del prototipo, al prototipo en 3 dimensiones, ¿no? En volumen. Ese prototipo se validaría y empezaríamos las pruebas en todo ese proceso productivo largo que tenemos. Y el último paso sería la comercialización, está claro. ¿Qué utilizamos en el departamento de diseño? Pues utilizamos tanto herramientas tradicionales, podéis ver ahí modelado, en esta figura que tenemos aquí, modelado en barro, esculpimos en barro, torneado, tenemos unos tornos verticales en los que torneamos escayola, y tallado, podéis ver también aquí en esta imagen cómo se están tallando la lana de una oveja. ¿Cómo incorporamos las nuevas tecnologías? Como os dije un poco antes, en plan herramientas CAD de modelado, podéis ver aquí el frasco de perfume, cómo lo tenemos modelado en 3D. Esto, claro, nos permite ver antes, en plan, cómo van a ser los volúmenes, las proporciones, antes de llevarlo al 3D. Y bueno, corte láser y mecanizado con fresadora CNC. En cuanto a diseño gráfico, para nosotros es muy importante tener una tipografía propia. Esta tipografía, que es tan reconocida y que muchas veces cuando la gente quiere representar galleguidad fuera de Galicia utiliza un estilo de tipografía similar, pues esta tipografía viene dada un poco por el proceso productivo de Sargadelos. Esta tipografía, que en su inicio era manual, ahora, gracias a Dios, en plan la tenemos digitalizada y podemos ser muchísimo más ágiles, pues bebe un poco del proceso de producción, ¿no? Son letras que se pueden aplicar en ese proceso de producción de plantillas. ¿A dónde llevamos esta tipografía? Catálogos. Nuestros catálogos, nuestra manera de comunicarnos, es un poco más compleja la maquetación de estos catálogos, porque nosotros contamos siempre con 3 idiomas, ¿no? O sea, no dejamos de lado el gallego, que es nuestro idioma oficial en la Comunidad de Galicia, en castellano y también en inglés, porque queremos, claro, exportar y abrir nuevos mercados. Podéis ver catálogos y aquí ejemplos de cartelería. La cartelería no siempre tiene que acompañar al producto. Algunas veces es cartelería de información, por ejemplo, para acceder al museo, para saber dónde estás. Otras veces son para publicaciones editoriales, anuncios en revistas, en periódicos. Entonces, bueno, cada una va destinada a lo que va, tiene su estilo, pero si os dais cuenta que es una visión, o sea, da una visión global, ¿no? Tiene una unidad y eso es muy importante. En cuanto a la comunicación de producto, redes sociales. Creo que todos tenemos claro que las redes sociales pues, nos abren mucha visión, nos abren puertas. ¿Qué pasa? Que ahora mismo en las redes sociales hay una cantidad de contenido enorme. Entonces, claro, ¿cómo hacer para diferenciarnos, ¿no? Para intentar que nuestro contenido resulte interesante?
Pues nada, claro, hay que intentar, sobre todo nosotros, nos funciona muy bien enseñar todos los procesos productivos que hay detrás de cada producto, porque les damos esa historia que tienen que tener. Tú cuando te compras una pieza de Sargadelos, esta pieza ha pasado por tantas manos. Y bueno, en definitiva, un discurso diferenciador que llame la atención del usuario. Digo que las redes sociales llevan tiempo, pero es bueno prestarles atención, porque te hacen llegar a muchos sitios y con unas inversiones muy bajas. Si queréis, ni tenéis que invertir en ellas. Entonces, la inversión es el tiempo de cada uno, está claro. Después aquí ejemplos también de cómo el departamento de diseño se involucra en el interiorismo, en este caso en el Museo de Porcelana y en espacios de la fábrica. Bueno, y en cuanto al diseño de Sargadelos, ¿qué quiere transmitir el diseño de Sargadelos, no? Bueno, pues Sargadelos, yo creo que este lema lo define bastante bien, es ideas gallegas para un mundo global, ¿no? Queremos exportar un poco nuestra diferencia. ¿En qué nos basamos? Nos basamos en la alfarería tradicional, artes y oficios, cultura propia, folclore, el mundo mágico, la fauna y la flora, la arquitectura, la cultura castrexa, la mitología. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que todas estas cosas están al alcance de todos, hay que saber verlas y potenciarlas, pero bueno, las tenemos, nos rodean. Aquí podéis ver como piezas que se inspiran, en este caso, en botijos de Buño, en este caso en oficios y objetos tradicionales de Galicia. ¿Qué hay más universal que una pareja bailando? Al final no es solo propio de la cultura nuestra, sino propio de todas las culturas. En este caso, objetos tradicionales, ¿no? Calzado tradicional, una interpretación de una zoca. Y bueno, esto también es de las piezas más vendidas en Sargadelos, que son amuletos defensivos. Sabéis que aquí, por esta zona, todo el mundo tiene ciertos miedos a las meigas, entonces bueno, nosotros tenemos un colgante para casi todos los males que existen hoy en día. Y esto la verdad nos funciona muy bien. Y también, bueno, tenemos muy presente la cultura castrexa, que apareció en los castros, tanto de Galicia, norte de Asturias. Y bueno, tenéis por aquí una especie de colgantes que también nos inspiramos bastante en ella. ¿De dónde sacamos inspiración también? De la arquitectura de Galicia, tanto la popular como el románico, barroco. Aquí, detrás de esta imagen, de esta vajilla, podéis ver los artesonados de la iglesia de Monfero. De aquí, o sea, extrayendo las cosas, evidentemente no lo plasmamos tal cual, pues se sacó este decorado. También es uno de los más icónicos de Sargadelos. Por poneros otros ejemplos, por ejemplo, de estos capiteles de la Catedral de San Martiño de Mondoñedo, se quitó este decorado. De unos murales que hay en el Casino Ferrolán de Felipe Bello Piñeiro, pues los interpretamos con los colores de la porcelana y con el lenguaje de Sargadelos, y salió este decorado, que es uno de los más difíciles de hacer, más complejos porque lleva muchísimas plantillas. Y bueno, como estoy en tierra de herreros, pues comentaros este que veis aquí. Este decorado nace de los herrajes del monasterio de Vilar de Donas, de los herrajes, que son unos herrajes muy bonitos, que hay en las puertas del monasterio, y bueno, de ahí salió la inspiración. En cuanto a la fauna y flora de Galicia, tenemos una colección muy bonita de fauna, no tengo aquí las imágenes. Y en cuanto a flora de Galicia también, bueno, tuvimos el reto ahí atrás de hacer unos adornos de Navidad, ¿no? Pero no queríamos caer en hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? En hacer la mítica bola de porcelana. Entonces planteamos, en plan, ¿de dónde podemos sacar inspiración para hacer estos adornos de Navidad? Entonces nos basamos un poco en los frutos de los árboles por antonomasia de Galicia, el carballo, del bosque atlántico de Galicia y de Asturias también. El pino y el castaño, el pino y el carballo, ahí está. Los podéis ver ahí, los frutos, y aquí las imágenes del producto finalizado. Proyectos. Bien. Me gustaría también hacer especial hincapié en este proyecto Bretema, que fue el lanzamiento del primer perfume de la marca, porque fue un proyecto muy complicado, muy complejo. ¿Por qué fue complejo? Porque no solo había porcelana, sino había que interactuar con más cosas. Por un lado, el perfume, había que tener en cuenta las especificaciones de la esencia, que el perfume queríamos que fuese unisex para poder llegar a más gente,
Y también, bueno, temas de pirámide olfativa y cosas que realmente nosotros pues no controlábamos tanto. Nos pusimos en contacto con un equipo de perfumistas y, bueno, dándole unas ideas de qué queríamos evocar con este perfume, que en este caso eran las brétemas, las nieblinas estas que aparecen al amanecer en los sitios, pues, bueno, queríamos un olor fresco, etcétera, etcétera, y fuimos dando con el aroma que queríamos. Esto por un lado. Pero por el otro, la porcelana tenía unas especificaciones técnicas. Queríamos que el frasco fuese recargable. Esto ahora se ve mucho en la publicidad, que los frascos ahora todos son recargables, sostenibles, pero cuando se lanzó este producto había en el mercado muy poca cosa recargable. Pero ¿qué pasa? Nos parecía ridículo, ¿no?, que acabaras el perfume y no pudieras volver a disfrutar de ese frasco, que se quedara para adorno. Entonces, bueno, organizamos una serie de mecanismos para que el frasco sea recargable. Entonces, bueno, podéis ver aquí los componentes. Tenemos por un lado, claro, el frasco de porcelana, el mecanismo del pulverizador, el cierre a presión del tapón y el perfume. O sea, había que compaginar bastantes cosas. Como os dije antes, previo a todo esto, y siempre es fundamental hacer una investigación. ¿Qué hay en el mercado? En este caso, la investigación iba por varias vías. Por un lado, en el tema del aroma y por el otro lado, en el tema de los frascos. Empezamos a bocetar cuando ya sabíamos un poco lo que había y, bueno, nos decidimos por formas basadas en la alfarería y la cultura cerámica de Galicia, ¿no? Un botijo en el quisimos representar mediante relieve los 4 elementos de la naturaleza necesarios para que el proceso cerámico tenga lugar, ¿no?, que serían el fuego, el agua, el aire y la tierra. La tierra por la tierra blanca, por el caolín. Una vez decidimos la forma que nos acabó convenciendo, lo llevamos al taller. En este caso, utilizamos una fresadora CNC para no tener que tallar esto desde cero, sino que nos dio una preforma que después nosotros a mano tuvimos que ir rematando. Aquí podéis ver todas las fases un poco del proceso, desde el concepto al modelo, los moldes. Podéis ver que el molde aquí es algo complejo porque lleva relieve. Los moldes no duran toda la vida, los moldes tienen una vida útil, dependiendo un poco de la pieza. Moldes con relieve, el relieve se va desgastando. Entonces, claro, los hay que cambiar con más asiduidad. El modelo de decoración, decidir cómo va a ir decorada la pieza y el producto final. Aquí podemos ver fases del proceso de producción también. En plan, por un lado los tapones, por el otro lado los frascos y el resultado final. ¿Qué más hace el departamento de diseño para un proyecto como este? Pues diseña el embalaje, el packaging, que está ahora tan de moda, la palabra de packaging. ¿Qué nos pasaba en este caso? Claro, había que cumplir normativas porque estábamos haciendo un perfume corporal. Entonces, bueno, tuvimos que investigar bastante en el tema de la normativa y hacerlo presente en ese envase. Otra cosa que aportamos, todas las piezas de Sargadelos llevan un folleto explicativo donde se cuenta un poco la historia de ese diseño, de dónde nace, y, bueno, también se maqueta en el departamento de diseño y se imprime. Aquí podéis ver también cartelería que hicimos. Todo lo que veis aquí está hecho con recursos mínimos. Las fotos son cerca de la fábrica, en un paseo muy bonito que hay cerca del monte. Esas nieblinas que veis por ahí fue un vapor, que ahora están tan de moda, compramos un vapor y, bueno, pero ya veis que con pocas cosas, dándole un poco a imaginación, podemos generar cosas que generen así interés. Y, bueno, de nada sirve realizar un producto muy elaborado si no lo das a conocer, porque si no es como si no existiese. Y, bueno, en este caso se organizó una presentación a medios y, bueno, fue emotiva también porque participaron todas nuestras compañeras y compañeros de la fábrica, que por ellas pasaron estos productos y tienen mucho que ver en la elaboración de ellos. Bueno, pasamos al tema de las colaboraciones. Las colaboraciones en Sargadelos siempre han existido y son muy importantes porque nos dan a conocer a otros públicos. O sea, pueden ser colaboraciones con artistas, colaboraciones con instituciones. Entonces, lo que hacemos es nuestro propio público y el público de ellos también. Voy a poneros una relación de las colaboraciones más recientes. Este hombre es Jasper Morrison, es uno de los diseñadores industriales más reconocidos internacionalmente. Visitó un día la fábrica, quedó maravillado por la porcelana, no la conocía
y bueno, decidió participar con nosotros en el London Design Festival, el Festival de Diseño de Londres, ¿no? Creemos, este era como tenías puesto en su estudio, nuestras piezas de porcelana. Creemos que a raíz de esto se nos abrió la puerta del MoMA. El MoMA es el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, toda una institución. Entonces, bueno, el MoMA se puso en contacto con nosotros y quiso un poco, en plan, escogió unas piezas de nuestro catálogo y quiso ponerlas a la venta en su tienda. Llama la atención en concreto estas 3 piezas que vemos delante, que estábamos a punto de descatalogarlas, para que veáis lo que son las modas. Pero como las escogió el MoMA y se volvieron a poner un poco de moda, pues ahora son otras de las más vendidas. Este es otro producto que escogió el MoMA, es un jarrón Belis que veis ahí. Y bueno, en estos últimos años quisieron dar un paso más, ¿no? En plan, no solo escoger productos de nuestro catálogo, sino hacer una colaboración directa. Entonces, entre su equipo y el nuestro, diseñamos este servicio de mesa que veis ahí, utilizando los colores característicos de Sargadelos, pero dándole una vuelta más moderna. Esto que veis aquí, Santa y Cole, es una marca editora de productos de diseño que llega a muchísimas partes del mundo. Les fabricamos esas lámparas que veis ahí, las tulipas de porcelana. Y bueno, gracias a ir de la mano de ellos, estuvimos presentes en la Semana de la Moda de Nueva York. No sé si veis ahí en la pasarela todas las lámparas que hay ahí montadas. También hacemos colaboraciones no tan grandes, en plan con diseñadores más cercanos. Este es el caso de Martín Azúa, un diseñador industrial español que también con el que colaboramos en su día y sacamos un servicio de mesa un poco más novedoso. Bueno, colaboración, nos conoceréis también mucho por Estrella Galicia, ¿no? O sea, nos utilizan en muchas imágenes de sus tiradores. Es una colaboración muy buena para nosotros y creemos que para ellos. Estamos presentes en su estrategia de externalización, es decir, abren nuevos mercados tanto en Europa como en América y nos llevan por bandera. O sea, las colaboraciones son buenas para ambas marcas, está claro. Aquí podéis ver piezas que les hacemos también para el museo, como el primer camión de reparto, la primera fábrica que tuvieron. Y bueno, este es un proyecto también que salió hace unos años, de un growler, que es un recipiente para llevarte la cerveza fresca a casa. Pues bueno, es un elemento reutilizable, está ahora muy de moda y bueno, se lo hicimos en porcelana y nos basamos en las formas de alfarería tradicional también gallega. Hacemos colaboraciones también con Aguas de Mondariz, podéis ver ahí la botella de porcelana. En sus aniversarios siempre cuentan con nosotros. Ginebras Nordés, les hicimos unas medallas. Esto es una colaboración simpática porque, bueno, We Are Knitters es una empresa dedicada a vender kits para hacer proyectos de lana en casa, o sea, para tejer en lana, kits de tejido. Y bueno, nos llamaron a nuestra puerta porque querían hacer un cuenco lanero. Y bueno, no se nos ocurrió mejor cosa que decir, bueno, ¿de dónde nace la lana? De las ovejas, pues que sea una oveja ese cuenco. La verdad nos abrió también mucho público. Y este ejemplo os lo quería poner porque, bueno, es un servicio de mesa hecho para un hotel que, bueno, nos pidieron un poco que representásemos la fachada, que era lo icónico del edificio, en su servicio de mesa. Como podéis ver, no utilizamos el azul cobalto, pero la imagen sigue siendo de Sargadelos. O sea, no solo es el azul cobalto lo que hace una pieza de Sargadelos, sino es la manera de componer y las formas. O sea, hay más cosas que no sean el color. Me gustaría también presentaros uno de los proyectos grandes que hicimos últimamente con David Chipperfield. Es un arquitecto reconocidísimo a nivel internacional y que tiene apego a Galicia, porque veranea desde hace más de 30 años en Corrubedo. Bien, David Chipperfield además es reciente premio Pritzker, que es como los Nobels de arquitectura. Pues se puso en contacto con nosotros, hicimos una colaboración y quería hacer como un servicio de mesa basado en las redes de las boyas antiguas. No sé si os dais cuenta en esas redes. Entonces, bueno, estos son los primeros bocetos que nos envió. Y bueno, nuestro departamento de diseño empezó a trabajar, a darle ya volumen, ¿no? En plan, cómo se verían estas cosas en volumen, a cómo tiene que ser esa retícula de las redes. Entonces fuimos trabajando, en este proyecto también se involucró para la creación de los modelos, tanto tecnologías tradicionales como tecnologías de ahora.
Aquí podéis ver ya un bol. Es un poco complejo, ya se ve, porque el relieve es muy, muy fino. Y esto es el molde. Estos moldes, claro, se desgastan muchísimo. Son moldes muy complejos y que tienen que estar al 100% porque si no la producción no sale bien. Aquí podéis ver una ensaladera y las partes de molde que se utilizan. Bien, una vez teníamos la forma ya definida, pues llegó el tema de darle el color, ¿no? En plan, cómo queríamos colorear, decorar un poco estas piezas. Y bueno, se escogieron colores propios de la carta de colores de Sargadelos, colores cerámicos, y bueno, podéis ver ahí un poco el resultado. Y bueno, generamos también una presentación de producto muy importante. Nosotros, siempre que tenemos algo importante, hacemos un dossier de prensa que se le envía a prensa con imágenes y textos para que ellos puedan publicar algo, o sea, algo que sea consecuente, no que vayan a la presentación y se queden con dos cosas. Entonces, sí que nos parece siempre muy importante hacer desde dentro, internamente, un dossier de prensa. Esta es la colección, en esto se basa, darles la información, porque así también tenemos más oportunidades de que nos la publiquen. Se hizo un acto de presentación a los medios, se hizo un vídeo de la colaboración, que os lo pondré ahora, se comunicó en redes sociales, se hizo cartelería de apoyo al producto en tienda, esta que veis aquí. Y bueno, os voy a enseñar el vídeo, que es llamativo, aparece él hablando. A ver, ¿dónde está? Everybody who goes into Sargadelos factories must be impressed. The care by which things are made and how they're made, I mean, it's beautiful processes. I think the quality of directness is something which affects everything here. Fue una muy buena colaboración, la verdad. O sea, un orgullo, la verdad, que se fijara en nosotros para querer desarrollar un servicio de mesa. Vamos a continuar con esto. Vale, esta es otra colaboración que la voy a pasar muy por encima. Andrés Gallardo son una marca de joyería contemporánea. Hicimos una colaboración ahí atrás con ellos. Y bueno, utilizaron figuras propias que ya teníamos en Sargadelos, de fauna y fetiches. Y bueno, lo que me gustaría transmitiros de esta parte es que para la campaña de promoción utilizamos de modelos a gente de la fábrica, a trabajadores de la fábrica. Entonces, quiero decir, con esos recursos hicimos una campaña de promoción. Podéis ver ahí a gente de todas las edades luciendo los elementos de la colección. Bueno, y en cuanto a puntos de venta, los últimos puntos de venta que estamos planteando, queremos un poco llevar el ambiente de las fábricas a esos puntos de venta, ¿no? Que cuando la gente entra en nuestras tiendas, pues que vea los tornos, que vea elementos propios de la fábrica, ¿no? Y así podéis ver estanterías de pino antiguas en las que se almacenaron modelos y moldes, mobiliario propio de la fábrica, como podéis ver aquí. Y bueno, creemos que nos está dando bastante buen resultado. Esta es otra tienda que se abrió en Donosti. Y creo que no hay nada más, me parece. A ver, porque se quedó cortado. Pero bueno, sí, más o menos, nada, como resumen, claro, el departamento de diseño toca muchísimos palos dentro de la empresa y lo que hace es un poco unificar la imagen que damos. Y eso es muy bueno, cuando tienes una imagen unificada, pues el tema funciona mejor, te reconocen mejor, que es a lo que todo el mundo, toda marca debería de ir. Bueno, muchas gracias por escucharme.
ahora, si alguien tiene alguna pregunta, un poco como en clase, si levantáis la mano os pasamos un micrófono, si no empiezo yo. Bueno, comienzo yo directamente. Tengo una pregunta que me quita completamente el sueño. ¿Tengo que aprender a esculpir o tengo que aprender a modelar en 3D? Me refiero, ¿te quita el aprender a... O sea, no hay forma ninguna de que el programa elimine al trabajador? No al trabajador del programa, sino al escultor. Quiero decir, sí, como todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, formas más orgánicas, imagínate una forma humana. O sea, acabamos antes modelándola en barro que no modelándola en 3D. O sea, vamos muchísimo más rápido en esas cosas. Claro, cosas, imaginaros, nos piden un edificio o el perfume ese de Bretema, pues sí, acabamos antes modelándolo en ordenador porque son superficies trabajables, abarcables. Pero claro, modelar superficies orgánicas es algo complicado. Se puede hacer, pero vamos antes de la otra manera. Vamos antes utilizando los métodos tradicionales, sí. De la forma más rápida. Claro. Y si nadie tiene una pregunta, voy a hacer una última. Yo siento centrarme en el apartado práctico de todo esto, y no en el conceptual. Pero mencionaste al principio que estabais alejados de polígonos industriales. Y sé que tienen muchísimas ventajas los polígonos industriales. Lo tienes todo a la puerta de la fábrica. Pero ¿tiene alguna ventaja? Para mí todas, sí. Vale. Para mí todas. Entiendo que sí que nos es complicado muchas veces atraer a la gente a trabajar allí. O sea, es complicado. Porque claro, la gente de hoy en día pues prefiere más el ámbito de las ciudades, entonces es complicado algunas veces buscar talento. Claro, que vengan a trabajar a la fábrica de Cervo cuando no hay una oferta cultural ni de ocio, es complicado. Pero bueno, acaban apareciendo. Pero sí, es más complicado, está claro. Pero para mí ventajas... muchísimas. Sí, las tendría para mí también, estoy convencido. Para mí ventajas muchísimas. Ay, pues espera un momentín que te deje el micrófono. Primero, gracias desde mi punto de vista por contar tanto de una empresa tan grande, que es un montón de datos muy interesantes. Y por otro lado, yo quería preguntarte por el consumidor. ¿Qué valora más, la artesanía que mostráis o el diseño, desde tu punto de vista? De primeras creo que el diseño, porque es lo primero que ven. Pero sí que es cierto que todas las visitas que pasan por la planta de producción, cuando lo ven, o sea, le dan valor. Dicen, en plan, ahora entiendo los precios, es que claro, o sea... Y cuando nosotros nos fallaba un poco eso antes de manejar redes sociales. No sabíamos explicar todo lo que había detrás de un producto. Y eso es muy importante porque le da valor. Y después, claro, en la sociedad en la que estamos conviviendo ahora, sociedad sostenible, productos atemporales que duren, o sea, que tú te compres una vajilla y que tengas reposición, eso para mí es impagable, es algo súper sostenible, no hay nada más sostenible que eso, porque al final vas a otros comercios y compras una vajilla, te rompen 2 platos y esa vajilla ya desapareció, ya no hay manera de volver a hacerse con más platos. Entonces, bueno, pues Sargadelos oferta eso, diseños atemporales y que bueno, ¿qué más sostenible que eso? Vamos. Gracias. Sí, gracias.